Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy es la parte final del capítulo 6 de San Juan, que hemos venido meditando desde hace un poco más de una semana. Como lo hemos comentado varias veces, este Evangelio nos conduce del pan de la tierra al pan del cielo, del pan que quita el hambre física, esa que se siente en el estómago, al pan del cielo que le da plenitud, eternidad, victoria de resurrección a nuestra vida. Y hay algo muy interesante. Cuando Jesús repartió pan de la tierra, nadie se fue. El texto no dice que cuando Cristo empezó a multiplicar los panes, la gente se fue. No, se quedaron. A comer se dijo. Cuando Cristo reparte el pan de la tierra, ahí quieren estar. Pero cuando Cristo dice, yo soy el pan del cielo, la gente se empieza a ir. O sea que aquí tenemos un primer dato, que es también una primera enseñanza. Muchas veces tenemos hambre del pan de la tierra y no tenemos hambre del pan del cielo. Hay varias razones que pueden explicar este comportamiento, pero una que es la que más me atrae es esta. En el pan de la tierra yo recibo el favor, el regalo, el milagro, y yo sigo siendo el Señor de mi vida. Yo seguiré viviendo como a mí me plazca, como a mí me parezca. El pan de la tierra no cuestiona el señorío que yo tengo sobre mi propia vida. Yo veré qué hago. Usted hágame el milagro y yo veré qué hago con mi vida. Usted limítese a multiplicar los panes. Y así, en esa misma tónica, le pedimos a Cristo muchas cosas. Usted arrégleme este problema, yo veré cómo sigo mi vida. Sáneme de esta enfermedad, pero yo sigo gobernando mi historia. Cúreme de este problema, aléjeme de este enemigo, quíteme esta tribulación, alivíeme esta angustia, pero, yo sigo siendo el Señor de mi vida. En cambio, cuando Cristo dice que Él es el pan vivo bajado del cielo, y cuando Él dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros, ese lenguaje inevitablemente lleva a una conclusión. Entonces dependo yo de Cristo. Y la respuesta de Cristo es, sí. ¿Algún problema? Esa es la respuesta de Cristo. Observa una cosa. Este no es el único lugar donde Cristo muestra que dependemos de Él. Con más claridad, incluso con más amplitud lo dice en el capítulo 15 de este mismo Evangelio de Juan. Allí donde empieza con la comparación de la viña. Y dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los sarmientos. El que se aparta de mí, se muere. Y más claramente, que creo que es la declaración más rotunda de este tema en labios de Cristo, más claramente lo dice con aquella frase, sin mí nada podéis hacer. ¿Alguien necesitaba claridad sobre el tema? Ahí la tienes. Sin mí nada podéis hacer. Ya está. Así de sencillo. Ahora bien, esta interpretación que estamos dando es la que personalmente me gusta más porque observemos cómo empieza el texto de hoy. Muchos discípulos dijeron, este modo de hablar es duro. Este modo de hablar es duro. Observa esa frase. Durante mucho tiempo,
se ha interpretado que los discípulos empezaron a apartarse de Cristo porque les escandalizó aquello de comer su carne y beber su sangre. Pero la palabra que ellos utilizan aquí no es absurdo. No dicen, este modo de hablar es absurdo. Imaginémonos que una persona dijera, tienes que comerme, en el sentido tal cual de canibalismo. Tú sentirías repugnancia, sentirías asco, sentirías escándalo, y por encima de todo eso pensarías, qué absurdo lo que está diciendo este señor. Y ninguna de esas palabras ni parecidas entra en lo que dicen los discípulos. Ellos no dicen qué asco, o qué escándalo, o qué repugnante, o qué absurdo. La expresión que ellos utilizan es qué duro. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué les pareció duro eso? Si una persona invita al canibalismo, eso no es qué lenguaje tan duro. Lo que uno diría frente a una invitación a canibalismo es qué asco, qué repugnante, qué absurdo, qué escandaloso, qué locura es eso. Bueno, pues ya ves lo que ellos dijeron. Entonces, una interpretación posible, no estamos diciendo que seamos dueños de la verdad, pero una interpretación posible es que lo que a ellos les costó fue que se dieron cuenta lo que implicaban las palabras de Cristo. El que come mi carne tiene vida, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida. Eso fue lo que les pareció duro, que ahora mi vida va a depender de Él. Y esta es la gran diferencia entre el pan de la tierra y el pan del cielo. Que en el pan de la tierra, yo sigo mandando mi vida como a mí me parezca. Y en una primera etapa de acercamiento a Cristo, esa es la actitud, seamos sinceros, esa es la actitud que hemos tomado muchos de nosotros. Diosito, resuélveme este problema. Me acuerdo un padre que criticaba esa expresión Diosito. Sé que se puede decir con cierto amor, como decir Jesucito o Virgencita, ayúdame. Pero este padre daba una enseñanza bonita sobre eso y decía, cuando nosotros nos limitamos a decirle a Dios, Diosito, arréglame este problema, entonces decía el padre eso tiene mucha lógica, porque si tú lo único que quieres es un Dios que te apague los incendios, si tú lo único que quieres es un Dios que te saque de problemas, si tú lo único que quieres es un Dios que apague las angustias que tal vez estás transitando en este momento, ese es un Diosito, ese es un Dios chiquito. Bueno, es una manera de predicar. En el fondo lo que estaba diciendo ese padre es, Dios es más grande. Dios es más grande que simplemente arreglarte la vida, ponerle parches o reparaciones a tu vida. Dios es más grande que sacarte de un apuro. Pero a veces nosotros no queremos un Dios grande. A veces queremos un Dios chiquito. Un Dios chiquito y ojalá un Dios así de bolsillo. Que yo lo meta aquí, que me arregle las cosas. Que cada vez que yo tenga un problema, entonces yo pueda decir, a ver, Diosito, arréglame este problema. Arréglame esto. Y hay personas que miran la religión así. Entonces eso parece explicar por qué esta gente se fue. Porque cuando llega el cambio del pan de la tierra al pan del cielo, también llega otro cambio. Si el Señor voy a ser yo, o si Él va a ser el Señor de mi vida. Son dos cosas distintas. ¿Quién va a ser el Señor? ¿Voy a seguir siendo yo el Señor de mi vida? Y que Él únicamente le ponga parches a mi vida y cada vez que algo me falle, mi Diosito chiquitito, así metido en una cajita, mi Diosito me arregle las cosas. ¿Ese es el Dios que yo quiero? ¿O quiero un Dios grande?
O quiero el Dios Santo, no para servirme de Él, sino para servirlo a Él. Dos cosas distintas. Una vez que hemos aclarado un poco este tema, hagámonos esta otra pregunta que es todavía más interesante. Aquella gente se fue, y se fueron muchos, pero hubo algunos que se quedaron. ¿Quiénes se quedaron? Pues fundamentalmente se quedaron los 12, porque el texto dice, Jesús les dijo a los 12. A los 12. Por ahí había una animación en internet que representaba algo así como si Jesús tuviera Twitter. Una de estas redes sociales, ¿no? Tan famosas hoy. Claro que hoy por hoy hay otras redes más famosas. Está que se difunde una cosa que se llama TikTok. Pero ese es otro tema. Entonces, si Jesús tuviera Twitter, y entonces es como una película, por supuesto, en todo ficticia, que muestra a Jesús con Twitter. Y en Twitter, pues uno tiene seguidores. Como en las demás redes sociales, uno tiene seguidores. Y a veces tiene miles de seguidores. Entonces, en esta película se muestran acontecimientos de la vida de Cristo y cómo van los seguidores. Jesús sanó leproso. ¡Uy! Eso suben los seguidores. Jesús curó a la mujer con el flujo de sangre. ¡Oh! Suben los seguidores. Crecen los seguidores. Jesús habló de la cruz. Se fueron los seguidores. Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que no me coma no tiene vida. Se fueron los seguidores. Después de haber tenido millones y millones de seguidores en el supuesto Twitter de Jesús, Jesús se queda con solo 12 seguidores, porque el texto dice, Jesús les dijo a los 12. Aquí hay otra enseñanza para nosotros. No juzguemos todo por números. No nos quedemos con la eficiencia que se puede contabilizar en un contador de Twitter, que se puede contabilizar en una hoja de balance económico de fin de año en una empresa. No nos quedemos solamente con esas cifras, no nos quedemos solamente con las presentaciones elegantes que podemos hacer al final de un servicio, aquello que llaman informe de gestión. No nos quedemos, no evaluemos el cristianismo solo por informes de gestión, porque en este día que se describe en la palabra de Dios, el informe de gestión de Cristo era desastroso. Yo pienso que algunos asesores de imagen, si hubieran hablado con Cristo, y le hubieran dicho, pero Cristo, ay Cristo, pero si ibas bien, hombre, ibas bien. Hombre, semejante milagrazo que hiciste, mira, había miles y miles. La gente se estaba suscribiendo a tu canal. La gente estaba diciendo, seguir. La gente estaba poniendo like, me gusta. Y ahora vienes tú con esto, hombre, Cristo, perdiste lo que habías logrado. Perdiste tus avances, perdiste el terreno ganado. Eso es lo que muchos dirían. Y es una enseñanza para nosotros. No dependamos de las minorías, ni de las mayorías. Como veíamos con mis estudiantes del curso de Cristología, estudiando precisamente la crisis arriana, que empezó en el siglo III, pero eso siguió varios siglos, todavía había ecos muy claros de la crisis arriana en el siglo V. Y hubo un momento en el que parece que hubo más obispos herejes, más obispos arrianos que obispos católicos. No te fíes por números. Y por eso la verdad no puede ser sometida a votación. Y por eso hay que tener mucho cuidado con los sínodos. Y con los caminos sinodales, más cuidado todavía. Más cuidado. En todo caso, la pregunta más interesante para nosotros es, ¿qué fue lo que hizo que estos 12 no se fueran? A ver, démosle la palabra a Pedro. Pedro dice, Señor, ¿a quién vamos a acudir?
tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo que la respuesta tiene que estar ahí. Y esa respuesta entonces tiene dos partes. Dicho ya sin pregunta retórica, la respuesta de Pedro tiene dos partes. La primera parte es, no tenemos a dónde más ir. Y la segunda parte es, tú tienes palabras de vida eterna. Nos interesan las dos partes de esta respuesta porque en este momento de esta crisis tan severa, nos damos cuenta que estos apóstoles lograron permanecer con Cristo. Por algo dice el mismo Evangelio de Juan, allá en las conversaciones de la última cena, por algo dice esta frase de nuestro Señor Jesucristo dirigida a los apóstoles. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Una ocasión en la que los apóstoles perseveraron con Cristo en sus pruebas fue esta. ¿Tú crees que es poca cosa empezar a ver cómo se van? Y se van todos. El otro día estaba hablando con un sacerdote mayor que yo quiero decir, y él me contaba lo que fue la crisis después del Concilio Vaticano II. Y me contaba cómo, pues se fue muchísima gente, pero muchísima. Se fue mucha gente de la iglesia. Y sobre todo, hubo una pérdida de ministerio sacerdotal impresionante. Se fueron muchísimos, pero muchísimos. Todas esas confusiones que sucedieron después del concilio, no necesariamente a causa del concilio, pero sí después del concilio. Y me decía este padre, los que no nos fuimos, por lo menos nos preguntábamos si valía la pena quedarse. Es muy duro. Esa es una prueba muy dura. Cuando empieza a irse la gente, Yo tengo un testimonio así minúsculo que contar. En mi noviciado éramos 7. Nos ordenamos, colombianos 3. Vamos quedando 2. Eso es duro. Porque uno quiere a la gente. Y uno quiere a sus compañeros. Y eso de que los compañeros se estén yendo, eso no es agradable, eso no es bonito. Eso es duro. Entonces estos apóstoles pasaron por esa prueba. La prueba de ver que la gente se iba, pero ellos se quedaron. Nos interesa muchísimo saber por qué se quedaron. Y vemos que se quedaron por 2 razones. La primera suena como una explicación de niño. Se quedaron porque no tenían a dónde ir. Pero ya vamos a ver que eso tiene más riqueza. Y la segunda es, se quedaron porque Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de no tener a dónde ir? Al principio parece una explicación, como dije, infantil. Explicación de niño. ¿Y por qué no te fuiste? Porque no tenía a dónde ir. Es más profundo que eso. Esta frase que dice Pedro hay que relacionarla con otra frase, creo yo. Otra frase que dijo Pablo. Dice Pablo refiriéndose a su propia conversión y al camino de su apostolado. Por él, por Cristo, lo perdí todo. Y todo lo considero basura. Se dice que Hernán Cortés, aquel español que tuvo un papel protagónico en la conquista del Imperio Español sobre las tierras hoy mexicanas, se dice que Hernán Cortés detectó que entre su gente había un cierto impulso de nombrar un jefe y de volverse a España. Nos devolvemos. Y se dice que él mandó quemar las naves. Entre otras cosas para salvar su propia vida. Porque los que estaban hablando de devolverse a España
no lo iban a devolver a él en cabina de primera clase. Se iban a deshacer de él. Entonces Hernán Cortés, por proteger su propia vida, por proteger su proyecto, por lo que fuera, dijo, yo no me devuelvo ni quiero que esta gente se devuelva, y quemó las naves. Hay seguidores que van con Cristo, pero todas las noches le dan vuelta a la nave. ¿Será que me devuelvo? Estoy con Cristo, pero ¿será que me devuelvo? Y van y miran la nave. ¿Me entiendes la metáfora? Y van y miran la nave. Miran cómo están las cosas. Yo como que me devuelvo. ¿O no me devuelvo? Pues sí, me devuelvo. ¿O no? Bueno, no sé. No estoy seguro. Por ahora pues me quedaré con Cristo otro día. Pero otra vez llega la noche y subrepticiamente se van otra vez al puerto a ver la nave, a ver si me devuelvo. Esos discípulos que están mirando cada noche la nave para ver si se devuelven, un día se devuelven. Porque un día van a decir lo que dijo la gente hoy, en el evangelio de hoy. Este lenguaje es muy duro, muy duro. Eso que está pidiendo Cristo, eso de estar uno perdonando enemigos, no, muy duro, no, así tampoco, yo no voy a seguir por ahí. Eso que dice Cristo, que uno rece y que rece por los enemigos, yo acabo de rezar por los enemigos. Por cierto, nosotros predicamos con frecuencia rezar por los enemigos, ya te sabes la oración, Señor, cumple tu voluntad en. Esa es la manera de rezar por los enemigos. Yo no estoy diciendo aquí que uno diga que sea feliz, que sean felices. No. Oraciones hipócritas no. Hay que hacer una oración seria, consciente y auténtica. Señor, cumple tu voluntad en esa persona. Que eso puede implicar, y muchas veces implica, pues, que descubra su propia miseria y pecado. Pero ese es otro tema. Entonces, a veces Cristo habla de esas cosas. Y Cristo dice, el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Claro, el que todas las noches va y visita la nave, el que todas las noches vaya y mira a ver, yo todavía me puedo ir en esta nave, yo todavía me puedo devolver en esta nave. El día que le oye a Cristo una frase de esas, como que el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, ese día ya dice, no, ya encontré el pretexto, ahora sí me voy. Y eso fue lo que hizo la gente aquella. Esa gente no había quemado las naves. La única manera de permanecer con Cristo es tomar decisiones que signifiquen realmente quemar las naves. Y no conozco mejor expresión que aquella que ya he predicado en otras ocasiones. La frase de aquella monja dominica, váyame bien o váyame mal, con Cristo hasta el final. Eso es quemar las naves. Y el que no tome ese tipo de decisiones, el que esté visitando la nave todas las noches a ver si se devuelve, se termina devolviendo. Entonces, por eso te digo, parece explicación de niño, pero no es explicación de niño. ¿Por qué no se fueron? Porque no tenían a dónde ir. ¿Y por qué no tenían a dónde ir? Porque habían quemado las naves. Porque habían puesto un límite y habían dicho con Cristo hasta el final. Lo segundo es un poquito más fácil de entender. Se quedaron con Cristo. Porque Cristo tiene palabras de vida eterna. No es un acto loco. No es un acto loco quedarse con Cristo. Es que los que prometen para esta tierra incumplen sus promesas a la hora de la muerte. ¿En qué sentido las incumplen? No necesariamente con mala intención, sino que lo que se prometió para esta tierra es solo para esta tierra. Cristo promete para más allá de esta tierra. Para más allá de esta tierra. Ese es Cristo. Y por eso me interesa Cristo. Porque la promesa de Cristo va más allá. Dichoso el que comprenda estas palabras. Es que la promesa de Cristo va más allá. Todo se derrumba. Todo se agrieta y cae. Todo pasa. Las palabras de Él, las palabras de mi Señor no pasarán. Bueno, ¿qué hemos aprendido en esta reflexión?
Hemos aprendido que mucha gente se fue y que es difícil pasar del pan de la tierra al pan del cielo, porque pan de la tierra significa Diosito, resuélveme mi problema, pero después yo sigo mandando en mi vida. Ese es el pan de la tierra. ¿Y el pan del cielo cuál es? Tú eres mi Señor y mi vida depende de ti. Y luego hemos aprendido que hay gente que se fue porque nunca quemó las naves. Y hemos visto que hay gente que se quedó porque quemó las naves y porque encontró en Cristo una vida que no acaba.